Hace un tiempo tuvimos la reunión de la Fed donde este organismo no tocó las tasas de interés. ¿Por qué? Porque dicen de que la inflación sigue siendo sostenible y persistente y bueno, quieren ver muchos más datos. A su vez también Warren Buffett, uno de los inversores más importantes a nivel mundial, hizo justamente lo que fue una conferencia y en esa conferencia obviamente estuvo hablando de sus inversiones, de algunos cambios en lo que era su billetera o su portafolio en lo que es Berkshire Hathaway, que es su empresa, y en esta estuvo hablando sobre todo de la liquidez que tenía la empresa. Básicamente la pila de efectivo de Berkshire Hathaway alcanza un récord cuando Buffett recortó su participación en Apple y como vemos en la gráfica claramente la liquidez es sostenible de esta empresa, es decir, ha crecido bastante. Si bien Apple no es mala empresa, lo que sí tiene es que tuvimos básicamente algunos balances que dejaron un poquito que desear, es decir, dieron bien pero las expectativas realmente fueron malas. Y alguien como Buffett no va a dejar de pasar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque si bien hacemos un análisis fundamental, lo que encontramos es que el precio que debería tener la acción ya lo alcanzó, que es de 182. Y las previsiones de los analistas también nos da que la compañía va a crecer por debajo de lo esperado. Entonces claramente Warren Buffett ya sabía o estaba viendo de que el mercado tecnológico y sobre todo que era el 50% de su tenencia estaba básicamente ya en un nivel de precio que dijo, bueno, listo, hasta acá llegamos. Pero ¿en dónde más se posicionó? Bueno, esto es un poco lo que te traigo el día de hoy, así que anda suscribiéndote, activando la campana porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre todo este movimiento que hizo Warren Buffett, los por qué, a dónde se fue y cómo lo puedes aprovechar en el mercado local. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Marcos y bueno, estuvimos ahí básicamente analizando, ¿no?, lo que estuvo pasando con el señor Warren, que decidió vender sus acciones de Apple para pasarse a otros sectores. Estuvo hablando de muchas cosas en esa conferencia, bien sobre cómo veía el mercado, un poco también de inteligencia artificial, que decía que se podía usar para estafas y demás, lo cual dejó entrever que tiene que haber una especie de regulación ahí, pero dio un par de anuncios importantes que cabe destacar. Como bien te comenté, el inversor número uno, el señor Warren Buffett, estuvo diciendo algunas cosas. Lo que dijo fue: en las condiciones actuales no me importa aumentar nuestra posición de efectivo, especialmente cuando no veo otras alternativas, es decir, acciones. Invertimos en cosas que entendemos, no vemos inversiones atractivas, pero esta forma de ver las cosas puede cambiar. Bueno, básicamente, es decir, aumentó la liquidez porque primero entiende básicamente en qué invierte, en los niveles de precio que realmente maneja, porque claramente es un fundamentalista, le gusta todo lo que es la acción del precio y justamente esos valores intrínsecos que, como te mostraban las gráficas, Apple ya había llegado a tener. Entonces creo yo que lo que más está viendo es eso, ¿no?, ese peligro inminente que puede haber de quizás una recesión o que la tasa de interés de la Fed no la estén tocando y eso afecte al mercado tarde o temprano. Entonces hemos visto mercados que han sido extremadamente sobrecalentados. De hecho, últimamente se está viendo que la ponderación del índice Nasdaq, que son las principales empresas tecnológicas como Tesla, Amazon, Google, Nvidia o Microsoft y Meta también, tienen gran ponderación también en lo que es el índice S&P 500, una participación del 35% del índice, por lo cual si a estas empresas le va mal y evidentemente el índice va a empezar a caer. Sin ir más lejos, si nos vamos al gráfico de lo que es Apple, vas a ver justamente esto que te estoy comentando, ¿no? Subidas básicamente del 48% en el año de 2023 y luego tenemos en los meses donde tuvo algo un poco vertiginoso en 2024 con lo que llevamos recién hasta mayo de un menos 5%, perdón, y en el último mes de abril básicamente un 6%, es decir, no tuvo gran ponderación, pero aún así consideramos de que la acción a largo plazo siempre va a seguir siendo alcista. Pero Warren obviamente no se queda en eso, es decir, va a haber momentos donde prefiere ser más arriesgado y momentos donde no. Apple no significa que sea mala empresa, lo que principalmente pasó en esta acción fue el tema de ver básicamente los proyectos y los negocios que hacía, porque la venta de teléfonos celulares estuvo cayendo sobre todo por su competidor Huawei, el cual fue muy bien recibido, y a su vez también dejó otros negocios para enfocarse en lo que es la inteligencia artificial. Parece ser que es un mercado donde va el futuro de la tecnología y donde todos quieren tener tecnología de vanguardia. Bueno, Warren se fue. ¿A qué empresa se fue o a qué sectores básicamente? Se fue un poco a todo lo que son empresas canadienses. Bien, no tengo el detalle, en realidad sí lo tengo, pero no son acciones que te van a interesar porque no se pueden invertir en el mercado local. Pero sí mantuvo una de sus posiciones en una empresa que sí puedes invertir acá a través de CEDAR en pesos, y es una empresa de petróleo llamada Occidental Petroleum. Es decir, Warren había comprado esta empresa ya hace tiempo y estaba contento con estas posiciones. Lo que alega Warren es que si bien hay un futuro con la energía renovable y con el litio, parece ser de que van a pasar todavía décadas para que esto se instale como una fuente de energía normal
normal, como decir, vamos con el coche eléctrico a la estación y lo cargamos desde ahí, y ya el combustible deja de ser el diésel o el combustible de la nafta, deja de ser una preocupación. Él ve que eso va a llevar muchísimo más tiempo. A su vez también lo podemos tener en países desarrollados, pero en países no desarrollados claramente el petróleo como fuente de energía se va a seguir utilizando. O sea que acá, olvídate, hasta con carbón vamos a empezar a usar los coches. Así que esta empresa Occidental Petroleum realmente parece ser una de las elegidas por el señor Warren Buffett, que tiene una valoración bastante interesante. Mirate las gráficas. De hecho, si nos ponemos a ver un poco la gráfica de Occidental Petroleum, lo que podemos encontrar es que en el año 2022 subió un 117%, 2023 prácticamente neutral, al igual que 2024. Es decir, se encuentra básicamente en precios que no oscilan tampoco tanto los precios como oscilaría el Nasdaq, ¿no? Es decir, básicamente un 7%, fíjate, un 3.72 aproximadamente. Ahora, en valores fundamentales podemos ver el valor intrínseco, que todavía está bajo con un 33% de posible suba, y en el análisis de crecimiento tenemos un 23% al alza de que la empresa podría crecer con respecto al mercado. Es decir, el señor Warren no solamente compra empresas de calidad, sino que también se fija en estas métricas fundamentales de crecimiento. A ver, hubo también un tema bélico y que afecta a las materias primas. Todo lo que es una guerra afecta a la materia prima como sí. Sin embargo, esto hay un parate por el momento. No sabemos si se va a seguir manteniendo o no, pero un petróleo por debajo de los $60, yo personalmente como analista lo veo bastante difícil. Así que Occidental Petroleum es una gema bastante interesante que tiene el señor Warren y que quizás si te gusta invertir en energía, puedes hacerlo. Ahora, ¿qué otras alternativas tenemos? Tenemos un ETF llamado XLE. Este ETF engloba muchísimas empresas de energía y no vas a estar invirtiendo únicamente en una, sino diversificando en un índice de energéticas que la verdad que va bastante bien y replica un poco lo que vendría a ser el movimiento del petróleo, aunque no dejan de ser empresas energéticas. La verdad que el XLE, que es el sector de energía, estuvo bastante bien. En 2022 subió un 57%, 2023 únicamente cayó un 4%, lo cual no me parece tampoco descabellado. Y luego ya llevamos en 2024 un 11% y bueno, los meses básicamente han estado ahí. Sí, fíjate que ha tenido un 2% más o menos en abril hacia abajo, pero febrero y marzo han sabido mantenerse y ser bastante buenos. Claramente la inversión de largo plazo es la respuesta. Las gráficas no mienten y lo que te estoy mostrando siempre es un gráfico semanal en todos los activos para que tengas básicamente tiempo de analizar toda esta información. Resumiendo, el señor Warren, bueno, evidentemente dejó todo lo que es el sector de lo que vendría a ser las tecnológicas porque le parece que es un sector que está bastante caro y prefiere irse a otras acciones que son con potencial de subida y mucho más seguras, entre comillas, porque básicamente ve recalentado esa parte de lo que vendría a ser las tecnológicas. Y bien, también recordemos de que ese sector tecnológico tiene muchísima gran ponderación en el índice Nasdaq y a su vez también lo tiene en lo que es el S&P 500, es decir, más del 30% es un montón. Estaría bueno tener, por ejemplo, un S&P 500 indexado donde cada empresa del S&P 500 tenga la misma ponderación. Entonces eso lo que te hace es que si, por ejemplo, Apple cae o Nvidia cae, no va a tener tanto movimiento el S&P 500 porque claramente cada empresa tiene su misma ponderación. En el caso del S&P 500 normal no es así, es decir, cada parte de una empresa tiene una ponderación distinta en ese índice. Así que bueno, si el señor Warren Buffett se fue, evidentemente tiene dudas de los movimientos de la Fed, de lo que puede llegar a ser, de cómo va a reaccionar la inflación y el mercado laboral. Por eso es que se fue del sector tecnológico más exclusivamente de lo que fue Apple y ya está entrando de nuevo en la parte de lo que vendría a ser el sector energético. Déjame en los comentarios saber qué onda, qué te parece esto, si lo ves bueno, si lo ves mal, si no conocías el XLE que se puede comprar en Argentina a través de CEAR en pesos. Acuérdate que soy asesor financiero, te puedo estar asesorando, el link acá abajo, obviamente por si me necesitas. Y comentame un poco, a ver si te parece realmente que el señor está equivocado o si es momento de migrar quizás a otros sectores con perspectivas un poquitito más largas, dejar que las cosas se enfríen un poco y luego a ver qué podemos hacer ya más adelante. Espero que el video te haya gustado, si es así por favor suscríbete, manito arriba, vamos que llegamos a los 100 y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos, en los próximos directos. Chau chau, cuídense.